¿Cuántos saben qué serie es la que venimos hablando? ¿La de los qué? ¿La de los qué? Mira a la persona que tienes al lado y dile el fruto del Espíritu Santo, porque no son los frutos, es el fruto, es uno solo, el fruto del Espíritu Santo. Y en el fruto del Espíritu Santo nosotros hemos visto varias características o cualidades que tenemos que tener. Así que para todos los estudiosos de la Biblia, les invito a que abran sus Biblias en Gálatas. Este ha sido nuestro caballito de batalla por creo yo, por 2 meses ya. Y vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 5, desde el verso 22 hasta el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es que, ayúdame a leerlo conmigo en voz alta, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te invito a que cierres tus ojitos, Padre. Hoy estamos acá, Dios mío, porque reconocemos que tú eres el importante, Dios. Queremos dejar al lado toda distracción, Señor, todo lo que ocupa nuestras mentes. Señor, y te pido que tú seas derramando de tu presencia de una manera sobrenatural, Señor. Derriba todo argumento, derriba todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu palabra, Dios mío, y disponemos nuestra mente, Padre, para conocerte y para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, hemos entonces venido por 2 meses hablando sobre el fruto del Espíritu Santo, pero quiero dejar algo muy en claro si no se nos ha pasado o si de pronto los predicadores no hemos dejado esto muy en claro. El fruto del Espíritu Santo no es una herramienta para transformar nuestro comportamiento. No es una herramienta para que tú te conviertas en una mejor persona. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de una relación con Dios. Mira a la persona que tienes allí al lado para que no se me duerma y dile, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de una relación. Porque tú puedes salir de acá de la iglesia y decir, hoy voy a amar a mi vecino, hoy voy a amar a mi vecina. Y cuando tu vecino pone la basura frente a tu casa, se te olvidó que ibas a amarlo. Tú y yo cogemos el carro y decimos, hoy voy a manejar tranquilito, hoy no me voy a poner furioso con nadie. Y en la primera oportunidad que un carro me atraviesa y yo tengo que frenar, se me olvidó que yo tengo que ser bueno, que tengo que ser bondadoso. Porque el fruto del Espíritu Santo, mis amados, no es una herramienta de modificación del comportamiento. Tú y yo no podemos hacerlo. Durante toda esta serie hemos visto que el centro, el core de lo que necesitamos proviene ¿de dónde? De Dios. Porque nosotros podemos hacer como frutos fake. Entonces amamos, nosotros somos bondadosos, nosotros intentamos ser buena gente con todo el mundo, pero estamos literalmente siendo hipócritas porque no es de verdad y en cualquier momento sale. Pero vamos a ir mirando esta última característica que nos compete el día de hoy. Ahora, déjame decirte que en la vida tú y yo enfrentamos 2 clases de situaciones o 2 clases de problemas. ¿Cuáles creen que podrían ser? Acompáñame a Juan, capítulo 16, qué pena, en el verso 33 y mira lo que dice allí la palabra del Señor. Juan, capítulo 16, el verso 33. Dice así la palabra del Señor. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Está hablando Jesús. ¿Y qué dice después de esa frase? ¿Aquí en dónde? Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Muchas pruebas. No nos gusta leerlo, ¿verdad? Y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mis amados, Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos porque en el mundo van a haber pruebas. Pero que ¿quién las ha vencido? Jesús las ha vencido, ¿no es cierto? Así que en el mundo tenemos pruebas externas.
Pruebas que nos llegan de todas las diferentes situaciones. En el trabajo, los compañeros de trabajo no nos vamos bien. En el estudio tenemos profesores que son súper difíciles con nosotros. Tal vez en nuestros hogares, mi esposo, mi esposa, nos está generando problemas constantes. Todos esos problemas son ¿qué? Externos. Una enfermedad que aparece de la noche a la mañana. ¿Eso es un qué? Problema. Es un problema externo que nos quita muchas cosas. Pero Dios dice, no se preocupen, porque esos problemas yo los he vencido. ¿Qué otro tipo de problema podemos encontrar? Ahora mira lo que dice otro autor, un psicólogo increíble que encontramos en la Biblia, Santiago capítulo 4, en su verso 1. Dice así, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Es lo que él está preguntando. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que luchan en su interior? En el primer verso veíamos que hay dificultades externas que nos están atacando, que pareciesen que no tuviésemos el control. Tú no puedes controlar que tu vecino te trate bien. Tú no puedes controlar que la persona que le regalaron la licencia de conducción maneje bien. Tú no lo puedes controlar. Pero Santiago dice, bueno, Jesús decía, estos problemas yo los he vencido. Y Santiago aumenta y dice, pero los que causan los problemas y las disputas no son factores externos. A todos nos gusta pensar que el problema es ¿de dónde? De afuera. ¿Quién tiene el problema? Los de allá. ¿Quién tiene la dificultad y que me está causando y me está arruinando mi vida? Los que están a mi alrededor. Pero Santiago dice, no. ¿De dónde vienen los problemas? ¿Por qué crees que el individuo que maneja como un animal se metió frente a ti y te hizo cerrar? Porque era un egoísta. Porque no le importó que tú fueses, no le importó tu vida, no le importó que tú estuvieses allí en tu carril tranquilo. Entonces él arranca por envidioso, por afanado, a pitarte, a hacerte insultos o a cerrarte, a cortarte en el tráfico por su envidia, por su ira, por su mala manera de ser. Eso es lo que combate nosotros. Porque yo me acuerdo que hace un año atrás estaba comprando regalos. Y por poco me pongo a pelear con una señora porque yo vi un bolso muy bonito que le iba a regalar a mi esposa, pero el bolso estaba con llave. Entonces yo no sabía que si dejaba el bolso ahí en el estante, otra persona se iba a parar allí a decir, yo lo tengo. Entonces yo me hice en la isla y empecé a mirar el bolso y levantaba la mano para que alguien viniera y nadie venía. Entonces di 2 pasos más, levantaba la mano y volví a mirar el bolso. Levantaba la mano y volví a mirar el bolso. Y entonces volví y ya cuando me iba acercando, llegó otra señora y me cogió el bolso. Y entonces yo, ay, qué pena, disculpe, ese bolso yo estoy esperando que me atiendan. Entonces ese bolso yo ya lo escogí. ¿Y qué adivinan qué hizo la señora? Me empezó a pelear. Ese bolso lo vi yo, ese bolso lo tenía escogido, yo lo vi desde la semana pasada, ese bolso es mío. Y yo, señora, yo estoy acá hace 15 minutos tratando de encontrar el bolso y la señora pelea. ¿Y qué me tocó hacer? Quédese con el bolso, señora, porque no voy a permitir que me robe mi paz. Y encontré un bolso más bonito en otra tienda. Entonces, a mi esposa le fue bien. ¿Pero qué causó ese problema? La envidia que tenía esa persona en su corazón de querer algo bueno. Y todos esos problemas que nos enfrentamos, que realmente cuando tú los pones a pensar, no son el resultado de cosas externas. Es el resultado de un corazón que quiere satisfacer únicamente tus deseos y tus decisiones. Es súper importante que tengamos eso en mente cuando veamos los inconvenientes que pasan. Y ahorita que, por ejemplo, estamos a punto de las elecciones, estamos todo el mundo que pelea que este es mejor, que este es peor, que este sube, que este baja. Y entonces las personas solo quieren llevar la razón por ganas de su propio egocentrismo, por ganas de su propio interés. Y lo que tú y yo debemos hacer es lo que dice la palabra: orar por nuestras autoridades. Suba el uno, suba el otro. Tú y yo, ¿qué hacemos, iglesia?
oramos por ellos y le decimos, Dios, ayúdalos. Pero con esto en mente, yo no quiero negar que estas dificultades externas muchas veces crean sensaciones en nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes a una persona aquí a mi lado. O bueno, hagamos el ejemplo. Esta es la primera vez que voy a hacer el ejemplo. ¿Tú me puedes ayudar acá? Un momentito. Mire, esta es la primera vez. Ya estoy. Entonces, si aquí mi hermana está acá y me puedes mirar para allá, por favor. Entonces, si mi hermana está acá y yo me acerco y le hago esto, ¿qué siente? ¿Qué sientes cuando yo hago esto? Incomodidad porque no lo he visto, no le he visto la cara. No me ha visto la cara, siente mi calor corporal, siente que estoy invadiendo su espacio. Pero ¿qué pasa si ya no soy yo, sino si fuese el esposo o un hijo el que está aquí abrazándola? ¿Qué sentiría? Me sentiría bien. Gracias, ya te puedes sentar. Dale un aplauso, merece el aplauso. La cogí aquí imprevisto. Pero, ¿cuál es el punto? Cuando yo cogí aquí, abracé a Lorena, ella sintió presión, sintió incomodidad, sintió mi ritmo cardíaco, sintió que estaba sudando, sintió que estaba nervioso, sintió mil cosas. Y eso empieza a generar una clase de ¿qué? Emociones en su vida. Y entonces empieza a sentir incómoda, como que esto no me gusta, me siento a sentir impaciente, como que hay algo que me está desagradando en esta situación. Porque todos estos impulsos externos crearon una reacción emocional. Pero cuando cambiamos la emoción y en vez de que fuese yo el que la abrace, sino fuese el esposo o fuese alguno de sus hijos, ella entonces puede decir, me siento calmada, me siento tranquila, me siento juiciosita, me siento como cuando agarras a un bebé. Me he dado cuenta mucho de eso. El bebé tú lo agarras, lo apapachas, lo abrazas y el bebé está tranquilo, pero alguien extraño llega y hace lo mismo y ¿qué pasa? Llora. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros recibimos los impulsos, recibimos lo que manda el exterior y eso empieza a generar diversas emociones en nuestras vidas. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado, porque son esas emociones las que empiezan a detonar reacciones en tu vida. Les pongo un ejemplo que pasa muy a menudo. Hay personas que no les gusta estar en medio de la multitud. No les gusta ir a los conciertos. No les gusta ir a los parques de diversiones. Porque no les gusta sentir la cantidad de gente. No les gusta sentir el bullicio. Les da miedo los roller coasters. Todas las cosas que pueden pasar allí les da miedo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos ido a un parque con una persona que le da miedo? Yo he ido con personas que le dan miedo y entonces yo me pongo en la línea con la persona que le da miedo y le digo, mira, nos vamos a montar en la roller coaster. Y ella empieza a tensionarse desde que la ve. Y entonces el sonido como que empieza a aumentar. Como que la vibración de roller coaster cuando baja y vibra la tierra como te empieza a asustar. Y la persona empieza a mirar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y uno, como buen amigo, ay, Ale, vamos, no tengas miedo, podemos, sí se puede. Y entonces ella empieza y está en esa zozobra de me muevo, no me muevo, me muevo, que puede llegar a un punto en donde se siente tan presionada externamente que hace un y te grita y te dice, déjame quieto, yo no me monto, no me moleste. Te puede insultar, te puede llegar a ese punto donde la emoción la lleva a dar una reacción mala. Y es allí donde vemos a otras personas que pueden estar en diversas circunstancias súper difíciles, pero internamente están con una paz increíble. Hay una historia en la Biblia donde están los discípulos eh, en el barco y Jesús les dice, vayan desde este lugar hasta este otro lugar que yo los alcanzo allá.
Y los discípulos entraron en la barca y dice que la barca empezaron a andar y ya entrada la noche empezó las condiciones externas a pegar contra la barca. Y sonaban las olas ¡pua! Y el viento sonaba. Y ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a eso, pero cuentan la historia que ellos empezaron a asustar porque era una tormenta diferente, era una tormenta mucho más fuerte. Y empezaron a luchar y a luchar y a luchar y dice que empezaron a sentir temor y empezaron a gritar el uno al otro, ¡nos morimos! Y entonces Jesús se acerca caminando en el agua. Y entonces está la famosa frase de que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo baje. Y Pedro baja y pasa todas esas cosas y después él entra a la barca y calma absolutamente todas las cosas. Y dice a la palabra que ellos quedaron atónitos de lo que estaba pasando. Estas personas, pescadores que estaban allí, acostumbrados a eso, dejaron que las fuerzas externas convirtieran lo interno en un problema. Y tú y yo muchas veces dejamos que las situaciones externas nos llenen y nos muevan la situación interna. Les pongo un ejemplo. Nos levantamos y todos los días miramos noticias y decimos, la economía va de mal en peor. La inflación cada vez está más alta. Los precios cada vez suben más. Si sube este candidato político, va a ser mucho más difícil para esto. Si sube este candidato político, va a ser mucho más difícil para esto. En mi trabajo no me quieren dar más horas. Me están cortando cada vez más el tiempo de poder trabajar. Cada vez me cuesta más poder pagar y cumplir con todas mis obligaciones. Tú y yo empezamos a sentir todas esas cosas. Y dejamos que eso que es externo se entre y nos afecte lo interno. Y por eso ya no dormimos. Llega la noche y estamos bien, entre comillas, acostados con todas nuestras necesidades básicas. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos la compañía de nuestros seres queridos y nos acostamos en la noche. ¿Y qué pasa con nuestra mente? No para. Y continúa, y continúa, y continúa. ¿Por qué? Porque dejaron que lo externo invadiera lo interno y entonces se volvió un impulso. Nos quitó la paz, nos quitó la tranquilidad. Ahora, tú y yo podemos ver esa situación y decir, ok, voy a tratar de no dejar que me vuelva impulsivo. En vez de que la persona estalle conmigo y en vez de que dejar que una situación escale, voy a respirar y voy a pensar qué me conviene. En vez de gritarle a la señora, le voy a decir, la voy a demandar. En vez de gritarle a esta persona, voy a hacer algo más racional. Es lo que pensamos. En vez de que me queje porque me están quitando horas en mi trabajo, pues voy a buscar otro trabajo. Entonces voy a ir, decimos un dicho que voy a tener ahí un arrocito en bajo. No sé por qué se dice eso, pero se tiene ahí, tengo mi plan B mientras estoy buscando todas las cosas. Cuando nosotros hacemos que las sensaciones externas lleguen a nuestra vida y las trabajamos de una manera lógica, nos volvemos decisivos. ¿Sí vieron las dos diferencias? Tú y yo podemos ser o impulsivos o podemos ser decisivos. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿tú qué eres? ¿Qué te consideras? ¿Impulsivo o decisivo? ¿Eres de la persona que viene una situación y estallas inmediatamente? ¿O viene una situación y piensas y dices, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquello, ¿verdad? Hasta ahí vamos claros, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que esto no es todo, porque la gran mayoría nos quedamos solo en decir, yo no quiero ser impulsivo, yo quiero ser decisivo. Y entonces, en esa dinámica, metemos todos los frutos el fruto del Espíritu Santo. Y entonces voy a tratar de gestionar de esa manera, pensar, racionalizar el fruto del Espíritu Santo. Por eso nos tratamos de obligar a amar, por eso nos tratamos de obligar a tener fe, por eso venimos a la iglesia. Pero hay situaciones en las cuales ni impulsivamente
ni decisivamente las podemos controlar, las podemos aceptar. Tal vez está la muerte de un hijo. ¿Quién le explica a un padre que ahora su hijo está en el cielo? O tal vez tienes la llamada temida de un doctor donde te dice, mira, hemos encontrado una masa extraña en tu cuerpo y tú sabes que tu abuela sufrió de cáncer, murió de cáncer, tu bisabuela murió de cáncer y ahora tú tienes esa masa y entonces empiezas a decir, respiro, tengo paz, la paz del Señor, todo lo puedo, no, mira, entonces voy a ir a este hospital, que este hospital es mejor y este hospital es especialista en esto y este hospital es especialista en lo otro, pero la situación sigue estando allí. Así que hay circunstancias que ni reactivamente las vamos a poder controlar, ni lógica, racionalmente las podemos controlar. Así que, ¿qué nos queda? Mira a la persona que tienes allí al lado y dile, ¿qué te queda? Si no es un impulso, si no es una decisión, ¿qué te queda? Nos queda la mejor dimensión, la dimensión espiritual. Porque en la dimensión espiritual, las soluciones no son ni intuitivas ni decisivas. En la dimensión espiritual hay procedimientos que se salen de toda lógica humana y que nunca se te hubiesen ocurrido hacerlas. Job sufre todo lo que sufre, nos dice la historia. Satanás va y toca a sus hijos, todos sus hijos mueren en un solo momento. Pierde todo su dinero en un solo instante. ¿Y qué dice que hizo Job? Cayó en tierra y adoró. ¿En qué cabeza cabe eso? Te acaban de llamar del banco, te van a hipotecarla, te van a quitar la casa. ¿En qué cabeza cae que tú te vas a postrar y vas a adorar? ¿En qué cabeza cae que recibes una llamada de la abogada de tu esposo, de la abogada de tu esposa, donde te dicen, me voy a separar, ya no voy a convivir más contigo, firma los papeles, dice tu esposo, dice tu esposa? ¿En qué cabeza cae el tomar un instante y decir, Señor, te adoro en los momentos buenos y te adoro en los momentos malos? En ninguna. Por eso esta dimensión espiritual te muestra respuestas que tú y yo no esperamos. Y esta dimensión espiritual es donde empezamos a ver que el fruto del Espíritu Santo es el producto de una relación y no es el producto de una modificación mental. Porque yo no quiero que salgas de esta serie, 2 meses en esta serie tratando de modificar tu comportamiento. Yo lo que quiero es que tú y yo salgamos de esta serie y digamos lo que queremos transformar es nuestra relación con Dios. Porque no puedes tú dar fruto de algo que no tienes. Y el fruto del Espíritu Santo solo se recibe a través de la relación que tú tienes con Dios. Ahora, ese fue mi super intro, porque todo esto tiene que ver con la templanza. La templanza viene del griego enkrates, que literalmente se traduce en dominio propio, la capacidad de contenerse a circunstancias externas y retenerse para no actuar apresuradamente. Literalmente es lo que Pablo le está diciendo a las personas. Tú y yo debemos tener templanza para controlar los impulsos y las decisiones y poderlas llevar al campo de la espiritualidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la templanza? ¿Qué es lo que nosotros hablamos de templanza, por ejemplo, versus a la paciencia? Porque nosotros empezamos a confundir esos términos y como que es la misma situación. Bueno, déjame decirte que cuando tú y yo tenemos la capacidad de resistir una situación por mucho tiempo,
Tú y yo tenemos paciencia. O sea, cuando tú puedes resistir que tu esposo o tu esposa arrastre los pies por 10 años y que tú le dices, levante los pies. O que te le dices, por favor, no más que con la boca abierta, por Dios. Le dices a tu amigo, le dices a tu amiga, compórtate de esta manera y llevas 10 años pidiéndole la misma cosa. Sé puntual para las citas, por favor, amigo, por favor, amiga. Y tienes la capacidad de resistir por largo tiempo. Tú y yo tenemos ¿qué? Paciencia. Pero cuando el impulso que recibimos no es de un tiempo muy alto, pero de una intensidad alta, tú y yo necesitamos templanza. Porque la templanza es la capacidad que nos da de soportar algo que nos afecta con una intensidad mayor a lo que esperamos. Para soportar, entre comillas, para afrontar la muerte de un ser querido, ¿tú necesitas paciencia o necesitas templanza? Necesitas templanza, porque la templanza es la intensidad que nos permite aguantar esa situación. Ahora, me parece curioso que Pablo utilice la palabra templar. ¿Ustedes saben qué literalmente es templar? ¿Alguien ha escuchado acá sobre los vidrios templados? ¿Los metales templados? Todos los tenemos en nuestra casa, en nuestro carro. ¿Pero qué son? ¿Cuál es la diferencia de algo templado y no? Cuando nosotros hablamos de los procesos químicos de templar un material, lo que estamos haciendo es llevar a dicho elemento a un fortalecimiento molecular a través de un proceso especial. Y eso sonó súper técnico, pero les voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces el vidrio, por ejemplo, tú utilizas arena y otros materiales, los pones a calor extremo y después los dejas enfriar. Y cuando se enfrían, salen los vidrios normales. Y si les aplicas una capa normal de un líquido, de una sustancia, quedan los espejos. Y hasta allí no más. Pero cuando queremos templar un vidrio, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el mismo proceso, metemos la arena, metemos los demás ingredientes a una temperatura increíble, digamos unos 900 grados Fahrenheit. Y cuando el material alcanza su punto más alto de calor, adivinen qué pasa. Lo meten inmediatamente en agua. Lo meten en un ambiente completamente frío. Entonces él está súper caliente y de un momento a otro, al frío. ¿Y qué pasa con las moléculas? Crean una tensión entre ellas que no tenían antes. Y para que ustedes se den una idea, un vidrio normal puede soportar alrededor de 6,000 puntos de presión por pie cuadrado. 6,000, ¿ok? ¿A que no adivinan cuánto aguanta un vidrio templado? Un vidrio templado resiste entre 24,000 a 30,000 puntos de presión. Un vidrio sin templar resiste cambios de temperatura. ¿A alguien alguna vez se le ha roto un pocillo, un plato en el microondas que lo ponen ahí de un momento a otro, ¡clic!, se rompe? El vidrio normal, la porcelana normal, todas esas cosas aguantan cambios de temperatura que oscilan entre los 250 y 300 grados Fahrenheit. Mentiras. Eso es lo que resiste un artículo templado entre 250 y 300 grados Fahrenheit de cambio. Es por eso que tú no puedes meter cualquier vidrio, cualquier refractaria en tu horno. Porque si metes una refractaria que no sirve para eso, se rompe. Un vidrio normal solo resiste 122 variaciones de temperatura.
¿Qué quiere decir todas estas cosas? ¿Por qué me estoy tratando de ahondar todas estas cosas? Porque Dios le está diciendo a través de Pablo que uno de los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Y como sabemos, la templanza solo se lleva a cabo con dos variaciones diferentes. Ahora, mira esta variación de templanza que veo en la Biblia. ¿Has escuchado a alguien que se llama José en la Biblia? Muy conocido, ¿verdad? Miremos esta situación. José se levanta en una familia pudiente. Su papá lo ama más que a todo el resto de sus hijos. Mientras manda a sus hijos a hacer trabajos forzosos como pues cuidar los ganados, traer la comida, cosas por el estilo, ¿qué es lo que hace José? Se sienta a aprender con su padre y le enseña a leer, le enseña operaciones matemáticas, cosas por ese estilo. Le hace ropa diferente que no tenían sus hermanos, ropa más bonita, ropa más buena, digamos yo. Podemos decir que José estaba en un buen punto, tranquilito. Estábamos en un punto normal. Y un día sus hermanos lo toman, lo meten en un foso y lo piensan matar. Y entre ellos deciden, no lo vamos a matar, más bien vendámoslo. Y lo venden. Y cuando lo venden, él literalmente se levantó un día siendo el niño consentido, el niño mimado de la casa, el niño con privilegios especiales, y pasó al día siguiente a ser ¿qué? Un esclavo, sin derechos, que le decían lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que tiene que comer en el momento que tiene que hacerlo. ¿Sí vieron el cambio de temperatura tan grande? Está José tranquilito, disfrutando de su vida, y de un momento a otro pasa ¿a dónde? A esclavitud. ¿Y qué creen que pasa? José se adapta y empieza a aprender. Y se vuelve tan hábil que Potifar, el dueño del esclavo, lo ve y le dice, ¿sabes? Tú me sirves mucho. Te voy a poner como el más alto en mi casa y ahora tú vas a gobernar a todo el resto de los esclavos que yo tengo en mi casa. Todo en mi casa va a estar bajo tu dominio, excepto a mi esposa. ¿Cuánto tiempo duró José en esa situación? Estuvo disfrutando de privilegios gracias a todo lo que había aprendido. ¿Cuándo? Cuando su papá le enseñó a leer. Si su papá no le hubiese enseñado a leer, si su papá no le hubiese enseñado a hacer cuentas matemáticas o todas esas cosas, ¿le hubiese servido para la casa de Potifar? No. Entonces, todo eso que aprendió allí, lo fue a utilizar ¿en dónde? En el momento de dificultad, y subió a un estatus diferente. ¿Y a qué no adivinan? A la esposa de Potifar le gustó. Lo vio muy buen mozo. Y entonces le dijo, yo te quiero. Y va y le tiende una trampa. ¿Y dónde termina después José? En la cárcel. ¿Cómo pasas después de estar en un buen punto, siendo el número 3, digamos, en la casa de Potifar, diciéndole a todos los empleados, tú hagas esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto? O sea, José era el manager del negocio. Y vuelve y nuevamente queda ¿en dónde? Encarcelado y esclavo. ¿Qué cambio de temperatura tan abrupto? Pasa José un par de años en la cárcel. ¿Y qué hace José estando en la cárcel? Aprende las costumbres, aprende lo que es trabajar en la corte real. Dice la historia que él estaba allí al lado del copero, al lado del que le servía el vino, y entonces él aprende las costumbres, los modos en que se comportaban las personas en la realeza. Y después de un par de años, vuelve y sucede. Pero esta vez ya José no pasa a ser el manager de una empresa. ¿Pasa a ser el qué?
el segundo al mando de uno de los imperios más grandes de toda la historia de la humanidad. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué hubiese pasado si hubiesen colocado al niño mimado por papá como presidente de la segunda nación más poderosa, de la primera nación más poderosa de aquel entonces? Se destruye. Piensa tú en este momento todo lo que has vivido hasta este momento y haz un recordatorio de todo lo que has vivido. Imagínate si al tú de hoy, si esas pruebas y esas dificultades que estás enfrentando en este momento las hubiese enfrentado el tú de hace 10 años atrás. ¿Crees que las hubieses logrado? Cuando yo miro mi vida y veo las situaciones que enfrento en este momento, yo digo, mi yo de hace 17 años atrás no hubiese podido. Y déjame decirte una cosa, tú, el de 17 años atrás, el de 20 años atrás, tampoco hubiese podido. Porque Dios nos ha llevado en un proceso de templanza, donde nos permite tener momentos buenos, donde aprendemos y ¡bum!, nos mete en frío y pensamos que aquí se acabó todo y empezamos a coger temperatura nuevamente. Y nuestra vida se empieza a poner mucho más resistente. Por eso vemos que las personas pueden ver la mano de Dios en cómo Él obra en nuestras vidas. Mira lo que dice ya para terminar, Salmo capítulo 6, el verso 10 al 12. Mira lo que el salmista está diciéndole a Dios. Dice la palabra del Señor, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego. ¿Y por dónde? Y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Mira qué consolación tan increíble nos está diciendo hoy el Señor. Que Dios nos prueba. Que Dios nos mete en situaciones buenas donde tú debes ser hábil y aprender. No sé si en este momento tú te sientes en una buena situación, pero si te estás en una buena situación, aprende. Valora el tiempo que tengas para aprender lo que más puedas, porque días malos se aproximan. Y con esto yo no quiero decir que entonces nosotros vamos a sufrir, no. Nuestra capacidad de soportar se incrementan. Como cuando tú vas al gimnasio y arrancas con unas pesas pequeñitas, 15 kilos. Y después pasas a 20. Y después pasas a 30. Después 50. Después vamos a hacer pecho. ¿Qué pasa cuando tú sientes la de 15 nuevamente? No es nada. Y tú y yo en el camino con el Señor incrementamos nuestra fortaleza a través del fruto del Espíritu Santo. Y Dios te da templanza. Y tú estás resistiendo lo que estás resistiendo gracias a que el Espíritu Santo está juntando todo lo que tú tienes, lo bueno, lo malo, y empieza a quitar cosas que no le sirven, a traer cosas que sí le sirven y las pone y dice, bueno, yo te necesito entregar algo más, pero tienes que estar más fuerte, porque a mayor beneficios, a mayor circunstancias buenas que tú puedas tener, mayor responsabilidad, le dijo la tía o el tío a Spider-Man. Y Dios nos dice de la misma manera. Dios no te puede entregar lo que tú quieres sin antes darte las herramientas para que tú seas lo suficientemente fuerte. Porque si no, la bendición te destruye. Te pongo un ejemplo claro. David soportó todas las pruebas de la mejor manera posible. ¿Y saben cuál fue la única que la embarró? Cuando estaba todo bien, cuando no habían guerras, cuando podía darse el lujo de salir a la casa y decir, wow, miran este reino. David soportó que lo amenazaran, que lo traicionaran,
que se fuese a otras tierras lejanas a vivir desolado allá. Todo eso lo pasó bien, y cuando sale y viene a lo bueno, cuando tiene la vida soñada, viene y cae. Y sabes, muchas veces nosotros nos identificamos con David. Cuando estamos sufriendo nos apegamos a Dios y Señor, que no faltamos a la iglesia ni un solo instante, ni un solo minuto, pero las finanzas empiezan a funcionar de una manera más abundante y ya no nos vemos por la iglesia. Estamos enfermos y así sea arropados con gripa, nos conectamos a la transmisión. Pastor, ore por mí, ayúdeme, y empieza a mejorar su sistema inmune y ya no nos volvemos a ver hasta después de mucho tiempo. Y muchas veces Dios dice, necesito pasarte por otro momento de templanza, porque te quiero entregar más, pero así como estás, te vas a destruir. Y hoy Dios te dice, estás en buenas manos. Dios está templando tu vida. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios está templando tu vida. No te desesperes. Cierra tus ojitos conmigo.